Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de derivadas por medio de la definición de derivadas o fórmula general. Que la derivada es la de todas las rectas tangentes de una función en cualquier punto. Es muy común en ejercicios de derivadas que nos pidan determinar la ecuación de una recta tangente en vista que para determinar la pendiente solo necesitamos sustituir el valor de x en la derivada. Entonces, en este ejercicio se nos pide determinar la derivada por medio de la definición de derivada y luego determinar la ecuación de la recta tangente al gráfico de esa función en el punto donde x es igual a 13. Bien, para aplicando la definición de derivada, dijimos que íbamos a evaluar el límite cuando la variación en x tiende a 0. De un cociente en el cual en el numerador vamos a tener a la función evaluada en x más delta x, es decir, vamos a sustituir x más delta x en las x de la función luego restaremos la función original y todo esto estará dividido por delta x. Cuando aplicamos la definición de derivada o fórmula general, siempre tendremos un límite en el cual el valor al cual tiende x hace 0 numerador y denominador, que de acuerdo a nuestras premisas, este tipo de situación implica que este límite tiene una solución algebraica. La solución dependerá del tipo de expresión algebraica que contenga ese límite.
En este caso, tenemos una expresión en la cual se involucra una suma o resta de una función que contiene un radical. Y para este tipo de expresiones empleamos un método que se conoce como la racionalización. La racionalización implica multiplicar por un cociente que contiene una expresión que hará que la raíz de la expresión original sea cancelada. Es decir, lo que tratamos de hacer es eliminar la raíz o raíces, en este caso, del numerador. Bien. Esta expresión, a la que comúnmente se le denomina conjugado, dependerá del grado de la raíz que queremos eliminar. En este caso, por ser una raíz cuadrada, vamos a completar o hemos completado mediante el conjugado una diferencia de cuadrados. Es decir, asumimos que esto es a menos b y lo multiplicamos por a más b. Al completar la diferencia de cuadrados, es decir, tenemos los factores de una diferencia de cuadrados, entonces ese producto podemos expresarlo como el cuadrado del primero, y al elevar el primero al cuadrado solo se cancelaría el radical y a esto le restaríamos el cuadrado del segundo. En el denominador no podemos hacer más que dejar expresado el producto de los dos denominadores. Recuerde que nuestro objetivo es cancelar el delta X del denominador. Estas operaciones que estamos realizando tienen la finalidad de poder factorizar delta X de
el denominador, el del numerador y del denominador. En este caso, solo podríamos multiplicar el signo negativo para luego proceder a reducir términos semejantes. Al reducir los términos semejantes, obtenemos a delta x como factor tanto en el numerador como en el denominador, lo que me facilita simplificar. Una vez simplificado, para la expresión resultante, nos resulta un problema evaluar 0 en delta x. Si evaluamos 0 en delta x, en ese primer radical, nos quedaría la raíz de 1 más x. Y esto le vamos a sumar la raíz de 1 más x. Entonces, la derivada va a ser igual
a 1 sobre 2 veces la raíz de 1 más x. Bien, y ya tenemos la primera parte o el inciso A de lo que nos pide el ejercicio. Luego el inciso B nos pide determinar la ecuación de la recta. Para determinar la ecuación de la recta, aplicamos el método punto pendiente, lo que implica que necesitamos la pendiente y un punto para determinar esa ecuación. Tal como lo dijimos al inicio, la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de la función. Para determinar la pendiente, solo necesitamos sustituir el valor de x del punto en la derivada. En este caso, el valor de x del punto proporcionado es 3. Al evaluar 3, tendríamos en el denominador a 2 que multiplica a la raíz de 4. Por lo tanto, la pendiente en este caso es un cuarto. Bien, ahora que ya tenemos la pendiente, vamos a determinar el punto. De hecho, solo determinamos el valor de y del punto. Y para determinar vamos a emplear el valor de x proporcionado y sustituirlo en la función original.
En este caso, el valor de x del punto es 3. Por lo tanto, el valor de y es 2. El punto entonces es 3,2. Ahora ya contamos con los componentes para poder aplicar el método punto dependiente y de esa forma poder calcular la ecuación de la recta tangente. Y menos y1, en este caso y1 es 2, es igual a la pendiente, un cuarto, que multiplica a x menos x1, en este caso, x1 es 3. Resolvemos para y. Y menos 3 cuartos más 2 es 5 cuartos. Y ahí tenemos nuestra ecuación de la recta tangente. Tenemos la derivada por medio de la definición y utilizamos la derivada con la finalidad de determinar la ecuación de la recta tangente. Bien, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo muy similar. Se nos pide determinar la derivada por medio de la definición
y luego encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto donde x es igual a 1. Para determinar la derivada, vamos a evaluar cuando la variación en x tiende a 0 de un cociente, donde vamos a evaluar x más delta x en las x de la función luego a esto le restaremos la función original todo esto dividido entre delta x. Ahora realizaremos operaciones y procedimientos algebraicos con la finalidad de simplificar, básicamente de factorizar delta x en el numerador para poder eliminar este factor delta x que hace que el denominador tienda a 0. Desarrollamos el producto notable. Luego multiplicaremos este signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora multiplicaremos esta constante por todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora reduciremos los términos semejantes. Después de reducir los términos semejantes, todos los elementos en el numerador tendrán como factor en común a delta x.
extraemos factor común delta X en el numerador. Reducimos términos semejantes. Y para esta expresión que resultó de simplificar, nos representa un problema evaluar 0 en delta X. El 2 ahí no sería factor común también. Sí, pero si saca factor común 2, al evaluar 0 en delta X, le quedaría 2 por 2X, que al final vendría siendo nuevamente 4X. Bien, ahora que hemos determinado la derivada, vamos a proceder a determinar la ecuación de la recta, para lo cual primero determinaremos la pendiente. Y para determinar la pendiente, sustituiremos el valor de X dado o proporcionado en las X de la derivada. En este caso, la pendiente es 4. Luego, vamos a determinar el valor de Y del punto para completar nuestro punto. Disculpe, licenciado. Sí. Ahí en el factor, en el resultado, perdón, de lo que es la derivada, al momento de evaluar delta X a 0, también cancelamos el número 2. Sí, no le queda 4X más 2. ¿Cuánto es 2 por 0, señores? 0. Entonces, Entendido. miren, yo les sugeriría que cuando tengan ese tipo de preguntas, lo hagan al final, porque yo estoy teniendo problemas con la edición de los videos y a veces voy a tener que subir los videos con ese tipo de preguntas. Y yo les voy a ser sinceros, sin que se ofendan, ese tipo de preguntas no las deberían de hacer un estudiante que está llevando métodos 3. Entonces no puedo subir este tipo de videos, pues porque en mi caso a mí me daría pena que alguien
escucharan esos videos y a uno lo reconocen a veces por la voz. Bien, entonces determinamos el valor de y para completar el punto. Y el punto sería 1,7. Solo nos hace falta ahora realizar el cálculo de la ecuación. Y1 en este caso es 7. La pendiente es 4. X1 es 1. Resolvemos para Y.